Muy bien, hoy vamos a trabajar el Salmo 23 en el marco de este servicio, de esta reunión comunitaria. Um, y el título de la reflexión es Tú estás conmigo y tú estás también con el otro, con la otra. Pues tenemos que partir de mirar un poco las diversas experiencias y situaciones que estamos viviendo en nuestros países y en el mundo. Estas experiencias están rompiendo todas las lógicas de vida en las que nos movíamos. Hemos aprendido que no tenemos control sobre todas las cosas que suceden. Escasamente a veces tenemos control sobre nuestra vida y a veces ni siquiera es eso. La pandemia en esta realidad nos despertó todos los temores, sumados a las crisis y a las dificultades que ya traíamos, como las crisis y dificultades personales, familiares, políticas, económicas, sociales. Y en el plano social, pues todos los desarraigos que vivimos como países y también en el mundo, todas las migraciones, las violencias, las pobrezas, las exclusiones, las xenofobias, o sea, la fobia hacia lo extranjero, el racismo, la represión policial, que es ahora otro tema que se añade a toda esta situación que estamos viviendo en nuestros países. Situaciones que están llevando a las personas, por supuesto, a buscar formas de protestar, porque la situación es insostenible. Por supuesto, reconocemos que el miedo es un motor tremendo para mover a las personas y a las sociedades. Y el resultado de ese miedo es que terminamos entregando nuestros espacios, entregando la libertad, porque a veces, hermanos y hermanas, los instintos pueden ser más fuertes que las creencias. Pero es en medio de este contexto y de realidades que surge esta bella poesía antigua que hace eco de estos sentimientos de frustración, de impotencia, de miedo, y que es interpelada, donde es interpelada la presencia divina, quien está cerca de cada uno de nosotros y nosotras en cada momento. Ustedes leyeron ya el Salmo 23 todito, muchos no lo sabemos, nos lo sabemos de memoria y muchos lo recitan a veces como una oración de cuidado, de protección, de afirmación. Es un salmo muy familiar para nosotros y nosotras. Y este salmo forma parte de toda esa colección de oraciones que los israelitas fueron componiendo a lo largo de varios siglos como una manera de dialogar con su Dios o con Dios en sus momentos de alegría, pero también en aquellos momentos de desesperación, de soledad, de frustración y en medio de las aspiraciones más profundas de su alma, sus luchas, sus esperanzas, sus triunfos y sus fracasos. También en medio de la adoración y de la acción de gracias, de sus rebeldías también, pero también en medio de sus arrepentimientos. O sea que en el texto tenemos 150 salmos que tienen, cada uno tiene una orientación o fue escrito en un momento de estos que hemos acabado de señalar. Los textos bíblicos suelen ser metáforas, como la metáfora que leímos ahora en Mateo 22, en el Nuevo Testamento. Son metáforas para mostrarnos o para enseñarnos distintos aspectos de nuestra vida. Esa es la pedagogía del texto, de los textos bíblicos. Para cuando se trata de enseñanzas, los judíos hablan mucho de los midrash,
Esas son para nosotros las parábolas, pero creo que casi todo el texto está escrito en un formato de midrash, o sea, parabólico, metafórico, para enseñar unas verdades, unas verdades. Estas metáforas, por supuesto, o estos midrash para los judíos, toman un aspecto de nuestra existencia y nos muestran algo sobre lo que vale la pena reflexionar o considerar desde otro ángulo, desde otra mirada, no desde la literalidad, porque a veces cuando leemos un texto desde lo literal, se pierde la riqueza de lo metafórico, de otra posibilidad. Los textos bíblicos hacen esto en muchos de sus pasajes por medio de las imágenes. Y el Salmo 23 es precisamente un ejemplo. Describe nuestra vida como si fuese un paisaje, ¿sí? Toman un aspecto de nuestra existencia. Sí, es un paisaje y así que yo les invito a que usemos ahora nuestra imaginación en esta mañana. Vamos a tratar de imaginar el Salmo 23 para tratar de extraerle un poco de la riqueza con que los autores escribían. Así que les invito a que dibujen en su mente un horizonte a través del cual se dibuja un camino. Es decir, piensen que estamos en el campo, que estamos en una zona desértica o campestre, en un lugar que no es la ciudad, por supuesto, porque la ciudad no nos ayuda mucho en este momento en la imaginación. Pensemos en un sitio de campo y tracemos como en nuestra mente un horizonte, es decir, aquí estamos y allá está mi vida, mucho más allá hay un horizonte para donde yo voy. Y a través de ese horizonte vamos a dibujar un camino. Ese camino es su vida, es mi vida, es nuestra vida. Siguiendo con la imaginación, observemos con la ayuda del Salmo 23 el paisaje. ¿Qué es lo que nos brinda ese paisaje del Salmo 23? Entonces, en primer lugar, en los versos 1 al 3, que ustedes ya leyeron, podemos observar en este transitar lo que el pasaje nos muestra. El texto comienza diciendo que en verdes praderas y en verdes campos, Él me hace descansar. Esa es una de las cosas que vemos, que estamos visualizando en este momento e imaginando. Otra cosa que los primeros versos nos ayudan, nos permiten visualizar, es que usted y yo estamos en ese camino de la vida, en arroyos de aguas tranquilas al que somos llevados. Y el texto, en el 3 termina diciendo que esto me llena de nuevas fuerzas. Estar en campos verdes, en arroyos de agua tranquila, esto me llena de nuevas fuerzas. Y yo siento que estoy en el camino correcto. Es decir, mi alma rebosa de felicidad y tranquilidad, haciendo honor a su nombre. Déjenme explicar un poquito qué significa hacer honor a su nombre. Para nosotros occidentales, la palabra nombre puede significar el nombre que usted tiene, y si yo le pregunto a usted qué significa su nombre, lo más probable es que usted no sabe qué significa su nombre. Algunos tal vez saben qué significa su nombre. Y algunos nos sorprendemos porque resulta que el significado de nuestros nombres tiene un significado muy extraño, muy raro. Pero otros también nos sorprendemos cuando encontramos el significado de nuestro nombre que se parece mucho a nuestra manera de ser, que tiene que ver con un rasgo de nuestra característica, de nuestro carácter. Para el pueblo judío, que es de donde tomamos este texto, cuando ellos hablaban de nombre, del nombre de Dios, ellos estaban hablando del carácter de esa persona, ellos están hablando de la reputación de esa persona. Entonces, cuando se habla del carácter de Dios, en el nombre de Dios decimos, o en el nombre de Jesús, creemos que es una fórmula mágica, que es una palabra para espantar demonios o para espantar pensamientos o para espantar miedos. Entonces lo usamos en esa connotación, pero en verdad, cuando usted y yo decimos en el nombre de Dios, lo que estamos invocando
y recordándole a nuestra alma que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el carácter de esa autoridad y de esa reputación de Dios, que es amor, que es misericordia, que es perdón, que es reconciliación, que está conmigo presente. Eso es lo que queremos decir. No, no solamente la gente piensa que el nombre, la palabra Dios es mágica o que la palabra Jesús es mágica. No, la palabra Dios ni la palabra Jesús por sí sola no es mágica, es lo que esa palabra representa. Entonces, la palabra Dios, ¿qué representa? Cuando Abraham, cuando Moisés le dice a Dios, bueno, usted me está mandando donde Faraón y cuando él me pregunte el nombre, quién soy, el nombre de quién vengo, entonces yo qué le digo, y Dios le dice, yo soy el que soy, dígale que yo soy el que soy. Es decir, yo soy la esencia, yo soy el creador, yo soy el que está presente en este momento. Ese es mi carácter, yo soy amor, yo tengo compasión, eso es lo que, eso es lo que significa. Así que en estos 3 primeros versículos, eso es lo que nos está ayudando. Rebosamos de felicidad y tranquilidad, haciendo honor a su nombre, es decir, porque su nombre, que es paz, armonía, tranquilidad y gozo, nos permite vivir esta vida de paz, de armonía, de tranquilidad, de gozo, de amor, de perdón, de reconciliación. Sigamos con nuestra imaginación. El verso 4 es otra cara del mismo paisaje que vamos transitando. Ahora, entonces, salgamos del pasto donde estamos sentadas o acostados y donde estamos bebiendo agua de un arroyo y ahora transitemos imaginariamente hacia el valle de la sombra y de la muerte, que es el otro tránsito. Entonces, el texto nos habla de un valle de sombra y de muerte, un lugar sombrío. Pero hay algo que sucede allí en medio de esa imaginación, que aunque lo deba pasar, lo tengo que pasar, no temo sufrir daño alguno. Es curioso, aunque pase por un valle de sombra y muerte, dice, es contradictorio, dice, no temo sufrir daño alguno. Termina el verso 4 diciendo, porque allí también estás conmigo, infundiéndome nuevo aliento, nuevas fuerzas con tu cuidado. Es decir, hemos transitado en la línea de la vida que hemos imaginado en este momento por 2 momentos. Lo interesante es que tal como lo ve el salmista, tanto los pastos verdes como los valles de sombra, ambos forman parte de ese mismo camino, del mismo paisaje. El paso por lugares peligrosos no es visto como el resultado de la conducta de una oveja perdida, ni tampoco como un error del pastor que se equivocó al guiarnos y nos dio por un mal camino. No, no ha habido un error. Esos lugares peligrosos forman parte del paisaje en el que se desenvuelve nuestra vida, tanto como los verdes pastos que anhelamos. O sea, los dos son la cara de la misma moneda. Los dos son lugares en los que transitamos en la vida constantemente. Así que no estamos llamados a vivir en ellos permanentemente, sino a atravesarlos. Las imágenes que nos muestra el Salmo 23 son imágenes de movimiento, andar, guiar, conducir. Repito, no estamos llamados a quedarnos ni en los lugares de pastos verdes y de aguas tranquilas, ni tampoco estamos llamados a vivir en los valles de sombra de muerte solamente, sino que hacemos tránsito por ellos en nuestra vida en diferentes momentos y en diferentes etapas. Repito, una vez más, ambas realidades distintas como lo son, forman parte vital de ese camino que tenemos por delante. Se equivocaría quien pensara que su camino solamente, como dije hace un momento, consiste en reposar en pastos verdes y que vamos caminando sobre las nubes.
estas imágenes corresponden, esta imagen de que solo en la vida estamos en pastos verdes y que vamos caminando sobre las nubes. Eso es una imagen que corresponde más a las imágenes de un mensaje que nos han transmitido, un mensaje facilista, un mensaje real, como aquellos eslogan que a usted y a mí nos enseñaron. Yo llevo en este caminar muchísimos años. A mí en este inicio de este caminar me dijeron que si yo recibía a Cristo en mi corazón, todos mis problemas estaban resueltos, que a la hija o al hijo de un rey nada le pasara, le iba a pasar, ni lo iba a tocar. Pero fíjese que no es así. Y para la muestra un botón, ¿verdad? La experiencia que estamos viviendo de la pandemia, de este coronavirus, nos ha mostrado que el coronavirus no tiene preferencias por los seguidores de Jesús o por los no seguidores de Jesús. Todos estamos en ese camino de la vida, ¿sí? Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es decir, no teman. Yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Pero nos equivocamos si confundimos un momento de esta travesía, es decir, un punto de este viaje con la totalidad del camino. No estamos llamados, repito, a vivir o quedarnos en esos valles de sombra, sino a caminar por medio de los valles de sombra, a transitar. Aguas de reposo y valles de sombra son instancias momentáneas de un viaje prolongado que toma toda una vida. Si usted tiene la oportunidad de mirar su propia vida, los años que usted tiene, usted contaría de su vida las cosas buenas y las cosas no tan buenas, pero son parte de su vida. Ninguna de estas dos circunstancias de momento es decisiva. Solo hay algo definitivo y permanente, que el texto no lo dice. Es esa presencia incondicional que ama y acompaña. Y esta es la afirmación clave del Salmo. Tú estarás conmigo. Eso lo dice la versión Reina Valera y la que ustedes leyeron. Pero la versión Reina Valera contemporánea lo pone en presente. Tú estás conmigo. Finalmente, y siguiendo con la imaginación, los versos 5 y 6 describen cómo es el panorama desde la perspectiva de Dios. El cómo. O sea, mientras yo estoy transitando, bien sea en el valle, en los pastos verdes y todo, o en el de la sombra de muerte, Él siempre me prepara un banquete. Y el banquete, fíjense ustedes lo contradictorio. Dios siempre me está preparando un banquete a la vista de mis adversarios. Es decir, me muestra dos cuadros en ese tránsito de la vida, que es su provisión y su sostén y su apoyo, no como yo lo concibo, es en la mirada de Dios, en la comprensión de Dios. Yo estoy frente a un banquete, frente a mis adversarios, frente a mis perpetradores, frente a los que me han victimizado, frente a los que me han asustado, frente a los que me han humillado, a los que me han excluido, a los que me han vituperado, a los que me han silenciado o invisibilizado. Él me prepara a mi banquete, pero va a depender de mí que yo lo coma. ¿Recuerdan ustedes el texto del Evangelio leído hoy? Él hace un banquete y él invita. Pero algunos están ocupados en otras cosas. El banquete no es importante porque tienen otros afanes, tienen otros intereses. Entonces, ¿qué hace ese amo o ese señor de ese lugar? Entonces invita a otros que tengan la mente abierta, el oído abierto y el corazón dispuesto para leer, para ver que aún en medio de la tragedia, de la crisis, de la adversidad, de la exclusión, de todo esto, está Dios proveyéndonos
ese banquete que necesitamos verlo. ¿Recuerdan ustedes? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, no traje el texto aquí, pero se me vino a la memoria cuando uno de los profetas, creo que era Eliseo, estaba siendo perseguido por uno de los ejércitos y llegan a la casa y su siervo Gehazi entra asustado y le dice, bueno, pues señor, póngase pilas porque es que allá afuera, viene el ejército del rey y nos va a apresar, nos va a castigar o nos va a llevar preso. Y el profeta ora y le dice, permita que este siervo, su oración gira en torno a que el siervo pueda ver más allá del peligro que representa el ejército, sino que sus ojos sean abiertos para que el siervo pueda ver todo el ejército en otra dimensión, en otro plano, para que pueda ver todo el ejército celestial que les está acompañando, que es mucho más grande y poderoso que ese ejército humano que los está asustando y que los está amenazando. Eso es lo que preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces me colma y termina el texto. Eso significa pues descansar y dice, y me colma de bendiciones. Mi copa está rebosando porque derramas perfumes sobre mi cabeza. Esa es una metáfora que tampoco para nosotros es clara, pero vuelvo al punto. Este es un texto escrito por judíos para judíos. Ellos entienden más fácilmente, por eso a nosotros nos corresponde entrar a leer, a investigar, a leer un poco más adentro del texto que solo estamos leyendo. Porque derramar perfume sobre la cabeza de alguien o ungirlo se hacía solamente, los profetas lo hacían solamente a los sacerdotes que eran ungidos con un aceite especial para decir que ellos estaban constantemente en la presencia de Dios y que Dios los bendecía, pero también era para ungir a los reyes y también era usado para ungir a los profetas. O sea que la unción o el aceite era un ejercicio que solo se ejercía a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes. Entonces, lo que el texto está diciendo es, tú en esa imagen o en esa presencia de Dios que a veces puede ser invisible para mí, tú sigues siendo tratada o tratado como un rey, como un que está siendo protegido y cuidado, pero no estás evitando estar en el lugar o en el peligro que representa, pero hay un Dios que está protegiendo de todas formas. El Salmo cierra como inicia, con la certeza de la incondicionalidad de su amor y cuidado. Sé que tu bondad, es el último verso, sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Permítame explicar aquí una palabra que también nosotros la usamos de otra manera. Incluso cuando uno busca en el diccionario, generalmente casa es el lugar de habitación o casa es el templo para nosotros. Y cuando encontramos en el texto la palabra casa, generalmente estamos pensando en la iglesia. Entonces estamos en la iglesia como construcción, porque usted y yo somos iglesia. Pero en esa construcción, en ese edificio, estamos pensando y añorando el edificio. Más que el encuentro, pues debemos añorar el edificio si el edificio trae conmigo el encuentro con el otro y la otra, pero el edificio por sí solo o sola no tiene ninguna influencia, es la presencia nuestra la que posibilita que ese edificio se convierta en una casa. Pero en este texto, es muy importante que lo tratemos entender. Es la manera de casa es en tu casa estaré, Señor, tu casa es mi refugio. Eso significa que tu acogida, tu abrazo, tu solidaridad conmigo es mi refugio. Esta es mi casa. Dios es mi casa en ese sentido. No estamos pensando en el templo en Jerusalén, ni estamos pensando en el templo en el que nos reunimos. No, aquí la connotación de casa, a diferente de otros textos,
pero aquí la connotación y la comprensión de casa es la acogida y el cuidado, que la misericordia de ese Dios amoroso me estarán acompañando todos los días de mi vida. La vida y sus momentos de alegría y de tristeza son eso, son solo puntos de una línea solamente. Lo decisivo es la compañía de nuestro Hacedor, que es presente siempre a lo largo de ese viaje. En las buenas o en las malas, Él va conmigo. A nosotros nos enseñaron que si yo estoy pasando por un momento malo, Él no está conmigo. Pues qué pena decirles, pero el texto me muestra otra cosa. Un viaje compuesto por esos momentos que se alternan. Bueno, es como aquellos tiempos que dice Eclesiastés 3:4, un tiempo para reír, pero también tenemos tiempo para llorar. Esa es la verdad de la vida. En la vida tenemos un tiempo para lamentarnos, pero también tenemos tiempo para danzar, para alegrarnos, para celebrarla. El salmista nos recuerda que lo único realmente estable e inalterable, que no cambia, es que tú estás conmigo. Él está contigo, presente. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el llamado es a transformar nuestra imaginación en una imaginación creativa que nos lleve a la esperanza, en paz y en amor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no os asustéis, no os sorprendáis, no nos adaptemos a lo que el mundo nos está diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordando que su presencia está conmigo, va a mi lado, camina conmigo, me acompaña, me cuida independiente de la situación que yo esté viviendo. Ahí está. Recordemos que no hay lugar o circunstancia que impida su presencia y cuidado. Tú estás conmigo. Bueno, les invito a que cerremos este tiempo con una oración, ¿les parece? Espíritu compañero y amoroso, Dios de la vida y del cuidado, Jesús presente en nuestra vida, hoy tenemos la certeza de que nos acompañas en medio de las sombras como de la luz. Muchas veces me dejo guiar por las sombras y que me quedo dando giros alrededor de las sombras, como si fuera la única habitación y el único lugar que hay para mí. Pero gracias por recordarnos que en los pastos verdes y en las aguas tranquilas, pero en los valles de la sombra, de muerte y de peligro, también estás. Que todo lo que necesito o la invitación es que yo pueda abrir mi mente, mi corazón, mis intuiciones, mis percepciones y pueda reconocer que tú estás conmigo, que tú estás con nosotros y con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, preciosa presencia y espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.